Misterios Prohibidos con Luis Carlos Campos. Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. Pura vida, amigos, bienvenidos a Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Amigos, os voy a contar una cosa completamente loca para meterme en el manicomio. Pero nadie, ningún filólogo me va a poder rebatir lo que voy a decir hoy, que es completamente descacharrante, churrigueresco, anormal, demencial. Los escritores más famosos de la historia, Shakespeare y Cervantes, no existieron, o nadie puede demostrar que existieron, y reto a cualquier filólogo. Yo soy filólogo por la Universidad de Salamanca. En la asignatura del Siglo de Oro, Renacimiento, saqué matrícula. Saqué sobresaliente en todas las de literatura, sobresaliente o matrícula. Literatura hispanoamericana, inglés, moderna y tal. Me dio clase el que fue director de la Real Academia, García de la Concha, que era un muy buen profesor. Era buen profesor. Un poco chulo, ¿no? Pero buen profesor. Entonces yo soy filólogo. Alguien me puede decir, a mí qué me importa que el Quijote lo haya escrito San Pedro o San Pablo o el que sea, o Shakespeare, a mí qué me importa. Son autores de la antigüedad, ¿no? Vale, estoy de acuerdo, nos da igual, ¿no? Aparte que no los lee ni Dios, los leemos 4 libros del Quijote o a Cervantes o a Shakespeare, lo leemos 4 y ahora menos que con el nuevo sistema político, la videocracia, pues todo el sistema se basa en ver vídeos, ¿no? Y la cultura se basa en ver vídeos. Pero es que a eso vamos. Es que vais a ver que la cultura que nos han vendido es falsa. Todo es falso. Aquí no existo ni yo. Lo que hoy es, mañana no parece, dice el Eclesiastés. Yo mañana puedo desaparecer. En esta matriz todo es pasajero, todo está cambiando. Yagat, lo que se mueve, lo llaman los yogis. Pero resulta chocante que el escritor más famoso, Shakespeare, no está nada claro que existiera. Y el libro más vendido, la novela más vendida de la historia, más editada en todo el mundo, en toda la historia, El Quijote, solo por eso hay que leerlo. En todo el mundo, no en España. Un autor en castellano. Tampoco se sabe muy bien quién es el autor, es un misterio quién es el autor, porque si Cervantes no escribió el Quijote, ¿quién es el Cervantes que nos muestran? ¿Quién era Shakespeare? ¿Quién escribió las obras de Shakespeare? Pues aquí tenemos una super conspiración, amigos. Macro mega conspiración. ¿Y quién está detrás de todo? Pues como siempre, los Illuminati. Postenebran, espero lucen. Empieza el Quijote con esa frase. En la primera página aparece un dibujo con un águila de cetrería, con los ojos tapados y un león abajo. Águila, símbolo de los Veres, uno de los grandes grupos que han mandado a lo largo de la historia de poder, y el león, símbolo de los pares. Está el león esperando. Y una frase enigmática. Empieza el Quijote con una frase enigmática. Después de la luz
Después de las tinieblas espero la luz. Es una frase alquímica, amigos. Una frase también de los protestantes. Si Cervantes no existió, ¿quién es Cervantes? ¿Hay alguna prueba de que existió Cervantes? No, ninguna prueba. No hay ningún cuadro de él. O sea, el escritor más famoso de la época fue un bestseller en su época, se vendieron más de 30.000 libros, entonces, que eso ya es el no va más. En 1605, que sale la primera parte, 1615, la siguiente, y no hay ningún cuadro de él. La única referencia que tenemos de él es unos rasgos que dio él en la Galatea, su primera novela publicada en 1585, a los 38 años, qué raro, a los 38 años que se hiciera famoso, y el Quijote a los 58, 57, 58 tenía. Y la segunda parte tenía 68. Es muy raro que no haya ni una sola imagen, solo basados en unas líneas donde dice que tiene la frente despejada, ojos alegres, nariz aguileña, hicieron dibujos. Después muere y no tiene tumba. La tumba es en una iglesia de las Trinitarias y no hay huesos. De hecho, hace unos años, un forense, un tal doctor Echevarría, investigó los huesos y no pudieron encontrar ADN ni demostrar nada. De nada. No hay huesos. No hay cadáver. No hay nada. La partida de nacimiento, una de las imágenes que dan de la partida de nacimiento, te pone que es un libro de 1700 no sé cuál, o sea, de siglos después. Y además te dicen que nació en Alcalá de Henares, pero bueno, puede ser otro Miguel, eso no demuestra nada. Te dicen que se llamaba Cervantes y Saavedra, ¿no? Y viene la partida de nacimiento de Saavedra. Pero ¿sabéis que el nombre Saavedra se lo inventó él después de estar 5 años cautivo en Argel? Que le pillaron los corsarios de Argel. Y según la historia oficial, estuvo cautivo, pagó un rescate y le soltaron. Y gracias a la información que dio él, detuvieron a uno de los corsarios que dominaba turco, que dominaba en la época el mundo, Uchali. Cervantes era espía, amigos. Y Cervantes, otro dato de él, en su biografía hay cosas muy raras. Es un escritor cultísimo. O sea, el Quijote es un libro que, aunque es un ladrillazo, hay que leerlo. Porque aparecen 22.000 palabras distintas más. Es decir, es un diccionario. Es el inicio de la novela moderna. El Lazarillo de Tormes y el Quijote es el inicio de la novela moderna. ¿Qué es la novela moderna? Es la novela en la que los protagonistas, los personajes, evolucionan psicológicamente. Hay un desarrollo, una descripción psicológica, una evolución. Y ahí nace la novela moderna, en el Renacimiento, con Cervantes. Eso es real. Al principio fue una obra pues de humor, pero en el siglo XVIII un autor inglés llamado Fielding empezó a ver que ahí había algo más y que era muy profundo y empezó a ser famosa y a venderse, a editarse en todo el mundo. Es una novela además donde hay dos personajes que son prototípicos, el idealismo, el Quijote, quijotismo, quedó la palabra quijotismo, y el materialismo, Sancho Panza. Son dos personajes muy conseguidos, sus diálogos, sus aventuras. Es un poco ladrillazo, sí, lo he contado en algunos posts, pero es que en aquella época había novela pastoril, había que hacer novela pastoril, y él hace insertaciones de novela pastoril, novela morisca de moros, de cuando estuvo en Argel, una novela ejemplar, El curioso impertinente. Eso es la primera parte. La segunda parte aprendió y ya no lo hizo, ¿no? Pero la obra como filólogo es un tesoro de palabras, topónimos, expresiones, lenguaje popular, de historia, de todo. O sea, 22.000 palabras, joder, distintas. Hay que estar con el diccionario para entenderlo. ¿Y quién hizo eso? Y decir que el que hizo eso, primero no tenía dinero para la tumba. Dicen que se lo pagaron unos curas y que le pusieron un sayal de franciscano. Raro. No tiene una tumba, le ponen ahí en una iglesia de trinitarias.
No hay huesos, no hay nada, no había cadáver, no hay imágenes de él, amigos. Su biografía es completamente infumable, porque el que escribió eso era una máquina. Que, por cierto, la palabra máquina se utilizaba en aquella época con un significado distinto, significaba como proyecto, ¿no? ¿Y quién hizo esa obra? La obra más famosa de la historia, si no fue Cervantes. ¿Qué significa la palabra Cervantes? Ciervo, cuernos, satánico. ¿Qué frase aparece al principio del Quijote? Una frase alquimista, masona, satánica. Después de la oscuridad viene la luz y aparecen un águila y un león. León, símbolo de uno de los símbolos de los Illuminati, de los pares. De hecho, en el Quijote aparecen los 12 pares de Francia. Y esos existieron en la época de Carlomagno. Pues los que mandaban, los pares, los pales. La biografía de Cervantes no cuadra. Un tío tan culto, su mujer, la hermana de su mujer y sus hijas se prostituían, las llamaban las Cervantas. Hubo episodios, denuncias en Valladolid, en su casa de Valladolid. Precisamente el año que se publicó la primera parte del Quijote, en 1605, hubo una muerte al lado de su casa y le metieron en la cárcel y tal. Estuvo varias veces en la cárcel, no solo por eso. La muerte de Gaspar de Espeleta. O sea, qué raro, un tío tan culto que su mujer sea prostituta. Es que no me cuadra, es que eso es infumable. Lo mismo Shakespeare. Shakespeare era un tío también cultísimo, su lengua es elegantísima, como la de Cervantes en ocasiones. O sea, detrás los verdaderos escritores eran buenos y famosos, pero no eran ni Shakespeare ni Cervantes. Luego voy a decir quiénes eran. Shakespeare, además, fijaros que timo. Te dicen que fue muy famoso y que Shakespeare era autor de teatro y actor al mismo tiempo. Qué raro, eres actor de teatro, eres actor y el que hace las obras. Y tienes un teatro y empresario. Y se volvió a su pueblo, Stratford-on-Avon, donde yo he estado, muy bonito, el sur de Inglaterra, precioso, ¿no? Se volvió a su pueblo y dice que reclamó deudas de 50 euros de nada a algunos parroquianos de allí. No cuadra con un tío súper famoso. El escritor más famoso de la historia es Shakespeare y Cervantes, son los dos escritores más famosos. Otra prueba de que todo esto es un montaje y un timo. Los dos murieron el mismo día, te venden. ¡Qué casualidad! Los dos mueren el mismo día. Uno que no tiene ni cuerpo ni nada, no hay imágenes de Cervantes, de Shakespeare, cuyo nombre es muy raro, es una frase oculta, mover la lanza, sacudir la lanza, es un símbolo también de los masones. Y ¿cuál es el nombre de Cervantes? El manco de Lepanto. Te dicen que era manco porque estuvo en la batalla de Lepanto y perdió una mano. Es falso, no perdió ni una mano. Las biografías lo dicen. Le hirieron en una mano, pero le llaman el manco de Lepanto. ¿Cuál es el símbolo del manco de Lepanto? ¿Qué simboliza eso? La mano invisible masona. Napoleón sale sin mano. Que Napoleón también dicen que no existió. Hubo un tío llamado Serafín Adame que escribió un libro diciendo que no existió. Y que es todo culto a Apolo, Napoleón. Al culto al sol, y toda la biografía también es inventada. Hay cuadros de Napoleón, yo eso no lo veo tan claro que no existiera, ¿no? Pero nos han engañado en todo. Imaginaos que Shakespeare no existió. Otra prueba brutal de Shakespeare. ¿Sabéis que no hay manuscritos de Shakespeare? No hay manuscritos, no hay ningún filólogo puede demostrar que Shakespeare escribió las obras que dijeron. Hay muchos autores que no son conspiranoicos, es un tema de filología que rebaten que sus obras no son de un solo autor, son de muchos. Esto está demostrado, no es que lo diga yo. O sea que se duda de que fuera el autor de todas esas grandes obras que también son un ladrillazo. Una de las características de la culetura, la cultura falsa que nos han creado los cules, o curas, o cures, o jesuitas, el creador de los Illuminati era un jesuita. Adam Weishaupt, en el siglo XVIII. Hay quien dice que Cervantes era un jesuita. El real. Hay quien dice que mi lucha de Hitler la hizo un jesuita. Hay una de las teorías de conspiración. Es decir, Shakespeare no hay ninguna prueba de que existiera, amigos. Y tú no puedes ser empresario, actor, el que hace las obras.
y te vas a tu pueblo, siendo súper famoso, a reclamar una deuda a un labriego. Es que no cuadra. Cervantes lo mismo, un tío que es cultísimo, que pone 22.000 palabras en un libro distintas, que su mujer sea prostituta, que se prostituya, a mí no me cuadra. Yo soy una persona tan culta, con sensibilidad, tiene una cultura brutal. Lo que ese tío tenía en la cabeza, cultura clásica de Virgilio, de Homero, que, por cierto, la cultura es eso, Virgilio, Homero no existió. Las historias de Alejandro Magno son un timo. La guerra de Troya no fue en Grecia, sino en Troyes, en Francia. Como hemos contado en muchos episodios, y como dicen algunos autores alternativos, hay muchísimas pruebas. Al vencer, lo celebraron con champán. De ahí viene la celebración de champán, ¿no? Fue en Champán y Troyes donde vencieron, ¿no? Hay monedas de Alejandro Magno en todo el mundo. El que nos cuentan no es real. Lo mismo que el Cristo que nos cuentan no es real. En la época de Cristo no existía ni Belén ni Nazaret. La Biblia es un invento de los cules, de los cures, que son los creadores de la cultura falsa que nos han hecho. Ellos tienen un lema, que es quien enseña manda y quien manda engaña. Ellos siempre utilizaron escribanos, amanuenses, gente que escribía libros que falsificaba la historia, y el libro igual tiene 1000, 2000 años en la Biblia, y claro, después de 2000 años dicen, joder, que es verdad, porque llevan 2000 años contando la bola, la historia, y fijaos cómo nos engañan ahora con tantas cosas, en ciencia, en temas científicos actuales, ya sabéis, ¿no? Y no se te ocurra pensar, o dudar, no. Entonces Shakespeare, no existen obras manuscritas de él. Lo mismo que no hay ninguna prueba del origen del inglés. Es un texto que no se entiende nada, que te dicen de ahí viene el inglés, pero que no se lo prueba. Es una lengua inventada el inglés, lo mismo que el latín. ¿Inventada por quién? Por los cures, por los cules. Una lengua escolástica. Escuela, escolástico. Ellos han dominado y nos han creado una cultura falsa, secular, milenaria. Eso no quiere decir que el Quijote no sea una buena obra, o haya obras buenas de Shakespeare. Es muy elegante en sus expresiones. Entonces, detrás tenía que haber algunos autores. ¿Y quiénes son? Pues son sociedades secretas, amigos. Sociedades secretas. La imagen de Cervantes nunca se ha sabido cuál es. De hecho, hasta la Real Academia puso unas imágenes de un tal hechas por un tal Juan de Jáuregui, que decían que este era Cervantes. Pero luego se ha visto que no. Ha metido la pezuña. Uno de los grandes autores del Quijote, llamado Clemencín, del siglo XVIII, muy fanático de Cervantes, una de las obras obras del Quijote comentadas más completas es la de Clemencín. Yo recomiendo la de Martín de Riquer, me parece que es el mejor, el máximo experto, la edición de Martín de Riquer, o cualquier edición que aparezcan los grabados de Gustavo Doré, que son magníficos, maravillosos. Se han hecho pinturas del Quijote en todo el mundo. Es una obra que es que solo por lo universal que es hay que leerla. Representa el perspectivismo, que en la vida hay muchas visiones, hay una realidad polisémica de muchos significados. Lo mismo que en el cuadro de Velázquez, es como el cuadro de Velázquez de las Meninas, donde Velázquez está mirando al que mira la pintura, y ese cuadro parece que tiene aire. Entonces, el Quijote tiene su valor, y yo, aunque lo critico que es un ladrillazo, pues a mí me gusta leer episodios, y oye, yo soy filólogo, y además estoy mosqueado quién fue el autor, porque si el Cervantes no sabe quién es, primer apellido significa ciervo, cornudo, Satanás. El segundo, Saavedra, dicen que se lo inventó él, cuando estuvo en Argel, que añadió Saavedra, que según algunos autores quiere decir esclavo de Argel, que fue esclavo, ¿no? Y si no, Saavedra es un apellido de origen gallego. Dicen que Cervantes era de origen gallego. Entonces, en la partida de nacimiento pone Cervantes de Saavedra, y luego nos dicen, la historia dice que es que no, que Saavedra se lo añadió él. O sea, la partida de nacimiento no demuestra nada, y algunas partidas de nacimiento pone libro hecho en 1700 y pico, es decir, muchos siglos después. Él nació en 1500 y pico.
Además, Cervantes estuvo en la cárcel muchas veces. Es raro que una persona culta, que te pone 22.000 palabras en un libro, es el libro español con más palabras, es el Quijote, el segundo. El primero es uno de un autor que se llama Bolaños, que es un pedante, un tío que falleció, que bueno, eso es infumable, ¿no? Eso ni lo leáis, ¿no? Y Cervantes realmente, como dijo el maestro Eduardo Mendoza, en mi opinión, el mejor novelista que existe, el mejor novelista de la historia del castellano, recomiendo sus novelas. Él dijo, el Quijote ha influido hasta en los que no lo han leído, dice, totalmente, amigo. Y hay montones de libros de Ortega, de todos los intelectuales, de Marañón, todos los intelectuales españoles y mundiales sobre el Quijote. Entonces, habrá que leerlo, es el libro más editado del mundo, es y la Biblia. También se hicieron encuestas y es uno de los libros más aburridos, porque en realidad la culetura que nos han creado son unos ladrillazos en la Ilíada de Homero, todo falso, todo falsificado. Existió un Alejandro Magno, Salvador de los hombres, ese era el verdadero Jesús, que subía a los cielos y tal, ¿no? De hecho, la Biblia en la Edad Media se llamaba el Alessandrei. La Biblia se llamaba el Alessandrei. Alessandro quiere decir además Salvador de los hombres. Shakespeare, ¿quién hizo las obras de Shakespeare entonces? He dicho, sociedades secretas, que siempre han controlado la tierra. Por eso al principio del libro te aparece la frase, después de las tinieblas viene la luz. Post tenebram spero lucem. Illuminatis. Se dice que el autor de Shakespeare, eran varios autores, y uno era Francis Bacon o John Dee. John Dee era uno que hacía magia, que incluso inventó un alfabeto, un lenguaje mágico. Puede ser Francis Bacon, desde luego era un gran escritor, o sea, no era cualquier cosa, aunque te duermas, sobre todo Cervantes hay ratos que te ríes, tiene gracia, o sea, es gracioso, ¿no? La parodia de las novelas de caballerías, que es el Quijote, ¿no? Cariculiambro de malandrania les llama, o sea, es gracioso, se mofa, tiene ironía, sarcasmo, los diálogos con Sancho Panza, tienes ahí el contraste entre el idealismo, el quijotismo y la visión materialista de Sancho Panza, ¿no? En la primera parte, el Quijote ve el mundo distorsionado por su delirio, y en la segunda parte es el mundo el que engaña a Don Quijote. Le dicen que existe la ínsula de Barataria, Sancho Panza, unos nobles juegan con él, se divierten, el bachiller Sansón Carrasco, y hace una pelea con él y al final le vence y así recupera el juicio. ¿Y quién es el autor de El Quijote? Bueno, se han hecho estudios que dijeron que Cervantes llevaba lentes, gafas. ¿Quién llevaba gafas en los autores del Siglo de Oro? Quevedo. Era madrileño de origen cántabro. Era de origen cántabro, vivía en la montaña, de su familia, ¿no? Quevedo es un nombre de Cantabria. K, lugar, de, Dios, de. Alejandro Magno estuvo allí, dio nombre al Ebro, Fontibre, el Ebro nace en Fontibre, Fontivere, vere, Edu. Edu quiere decir vere. El lugar del dios Vere, Quevedo, quiere decir Quevedo. Hay topónimos similares en Cantabria como Cavada, que viene de ahí, ¿no? Entonces Quevedo resulta que era un espía también. Era un espía de sociedades secretas, era de la Orden de Santiago. Y trabajaba para un noble, el duque de Osuna, que aparece citado pero sin nombrar en el Quijote. Y Quevedo hizo el testamento de Don Quijote, hizo un poema al testamento de Don Quijote, mofándose. El verdadero autor del Quijote tenía gafas, te ponen esas imágenes que no sabemos quién es, y dicen que también es el cuadro del Greco, el caballero de la mano en el pecho, mano símbolo masón, manco de Lepanto, símbolo masón, la mano oculta, Napoleón aparece con la mano oculta, todos los famosos aparecen con la mano oculta, las celebridades de la historia. Y ya digo, hay quien dice que Napoleón no existió, aunque en Napoleón hay cuadros, yo eso no lo tengo tan claro, pero hay quien lo dice. Y Cervantes, Shakespeare, mueren el mismo día. No hay obras, manuscritos de Shakespeare.
Es decir, ningún filólogo me puede rebatir que existió. Demuéstrame que existió. Nadie te lo puede demostrar. Cervantes nadie te puede demostrar. No hay tumba, no hay huesos. Un especialista forense que a mí me parece muy poco convincente, le utilizan en muchos temas oficiales, por ejemplo en el caso Bretón, que es uno que dicen que mató a sus hijos, y primero encontraron huesos de perro en su casa, ¿no? Y dijeron, son de perro, ¿no? Y después se lo pasaron al forense que ha investigado lo de Cervantes, el doctor Echevarría, y después del perro han dicho que no, que eran de los niños. Para mí es inocente Bretón, porque además tú no vas a matar a tus hijos y dejar los huesos además fuera. Es que, ¿en qué cabeza cabe eso? El tío es inocente. Entonces el forense que hizo ese estudio y otros estudios más bien izquierdosos no ha podido demostrar que vea hueso de Cervantes, amigos. Cervantes además dedica el libro al duque de Béjar, que es el que paga. No existen cuadros del duque de Béjar, claros. O la editorial, el que lo edita, un tal Juan de la Cuesta, tampoco, no hay cuadros de nadie, ni de Cervantes, ni de el noble que paga para que le hagas el libro. Además escribe el libro a los 57, 58 años. Es raro, toda la biografía es rarísima. Su mujer era prostituta, la hermana de su mujer, su hija la abandonó, Isabel, cuentan. Estuvo en la cárcel muchas veces, era recaudador de impuestos, te dicen. Y se quedaba con el dinero, hasta robó a la iglesia, que dicen que fue la iglesia quien le pagó la tumba. Además, eres el escritor más famoso del mundo, el Fénix de los ingenios. Fijaros, Fénix es una palabra masona, el Fénix es un símbolo masón. Después de la oscuridad, la luz, símbolo, frase masona, y frase también de los protestantes. Entonces alguien me dirá, ¿y por qué lo ocultan? Bueno, en aquella época había una lucha brutal ideológica entre protestantes y católicos. Y el Quijote es la victoria del catolicismo. Entonces tiene su sentido en aquella época. Es la victoria del catolicismo frente al protestantismo. Y el autor pues se mofa y te pone ahí un símbolo masón, alquímico al principio, te pone al león, el águila, símbolos Bere y Pales, y no se sabe muy bien quién es. Y es una obra pues que ha influenciado en toda la literatura universal. Ya digo, es el inicio de la novela moderna junto con el Lazarillo de Tormes. El principio de la novela moderna fue el de Camerón de Boccaccio, y ahí viene la palabra novela, que quiere decir relato corto. Y la novela moderna es cuando los personajes ya se desarrollan, y hay una descripción psicológica y evolución de los personajes, como en Lazarillo de Tormes y en El Quijote. Entonces es un gran logro, por eso solo habría que leer este libro. ¿Y por qué no aparece el autor? ¿Por qué lo hicieron oculto? Bueno, pues yo creo que el autor fue Quevedo. Dicen que tenía lentes. Quevedo es el único que tenía. Y era un gran autor. Quevedo era una persona también del siglo de oro. Un súper escritor, poeta, dramaturgo. Escribió el Buscón, gracioso, era muy gracioso. Y además era de una orden secreta, de la Orden de Santiago y Orden de Calatrava. Y la Orden de Santiago, hay partes del Quijote que lo mencionan, y como se está mofando y contándolo y nadie se entera, y que sirve al duque de Osuna, pero no dice la palabra duque de Osuna, lo dice así en clave todo, ¿no? Y encima Quevedo escribió un poema que es el Testamento del Quijote, como que él era él, y además ahí medio mofándose. Si no fue Cervantes, ¿quién pudo ser? Que Cervantes no fue, porque Cervantes no existe, no hay ningún cuadro, huesos, tumba. Su biografía es infumable. Un tío tan culto que sabía 22.000 palabras puede ser ladrón, que le metieron 3 veces en la cárcel, te dicen, que robaba los impuestos. Su padre, su abuelo también dicen que estuvieron en la cárcel. No me cuadra a mí un tío así tan intelectual, tan culto, y a la vez es soldado, es ladrón. Dicen que fue criado de un cura del Monseñor Acquaviva en Italia. Pues que es una biografía infumable. No me creo nada. La de Shakespeare, igual. No existieron. Lo hicieron
sociedades secretas para control de la cultura. Ellos controlaban la cultura, eran los más famosos en aquella época. Pues es como en una carrera ciclista, el que va el primero dirige el ritmo de la cultura, no hay otras informaciones fuera de eso. Detrás de las obras de Shakespeare no hay ningún conocimiento, en el fondo, ni espiritual, y el Quijote lo mismo. Y el resto de obras, novelas ejemplares de Cervantes, de Shakespeare, te duermes, son ladrillazos, pero es que toda la culetura que nos han vendido es un ladrillazo. La Divina Comedia te duermes, Homero, Virgilio, te duermes. ¿Quién lee eso hoy en día? ¿Qué joven? Que ahora los jóvenes no leen libros, no leen ni un libro de 20 páginas, como para leer el Quijote, de 1000 páginas, o de 600, o de 700, depende de la edición. Nadie lo va a leer, pero bueno, lo leemos 4, o un filólogo. La cultura que nos han vendido es absolutamente falsa, controlada, antiespiritual, materialista. Los filósofos del sistema son Descartes, que decía que Dios está en el cielo y esto es el mundo separado. Res cogitans y res extensa, separaba las dos cosas. Son filósofos materialistas, Hegel, Kant, ¿no? Y los escritores, pues, también es para engañarte. ¿Y quién escribía las obras? Pues los curas, los cules. Y esa es la culetura que nos han vendido, amigos. Por eso ya no sabes en qué creer. No hay ninguna prueba de que muchos de los autores famosos de la historia, Lao Tse, por ejemplo, y se dice que no existió el autor del Tao Te Ching, que eran varios autores. Moisés no existió, era un historiador. Y la historia de Moisés, de que le recogieron del río, es la historia de Akenatón, la historia de Sargón, de Akenatón en Egipto y Sargón en Sumeria. Es decir, es otra historia copiada, todo copiado. De la historia de Cristo aparecen Cristos y vírgenes con el niño miles de años antes, como Arina y el niño, que es una virgenitita, Isis y Horus, Nimrod y Semiramis en Sumeria, el Cristo de burros se ha encontrado en una cueva ahí en Estados Unidos, Wakea, el Cristo rubio de miles de años ahí en Oceanía, lo hemos contado en muchos vídeos. Jesús existió, sí, el real. Y fue un ser espiritual, o Alejandro Magno. Pero el que nos venden oficialmente, el de hace 2000 años, no. Napoleón, no sabemos. Puede que hay quien dice que tampoco existió Napoleón. Cervantes, no hay ni un puto cuadro, joder, un puto cuadro. O el Juan de la Cuesta, el que hizo el libro, ¿cómo no hay ningún cuadro de ese tío? Dicen que es el caballero de la mano en el pecho, que es otro símbolo masónico, también para vacilar, que es un misterio, nunca se sabe quién es. Algunos dicen, es Cervantes, pero no se sabe quién es. Y aparece otro cuadro en el Prado, de un tal Rodríguez Vázquez de Arce, que se parece a Cervantes, que el dibujo de Cervantes que nos venden es ese, pero tampoco se sabe quién es. Es todo un misterio. Es todo inventado, amigos. Tanto Shakespeare como Cervantes son personajes inventados, que además te dicen murieron el mismo día. ¿No os parece eso ya para sospechar? Que no haya tumbas, que no haya partidas de nacimiento, que hay muchos autores que dudan, sobre todo de Shakespeare, y fuera de las teorías de la conspiración. Entonces, amigos, esta es la gran conspiración del mayor escritor de la historia, el libro más editado, El Quijote, un libro que a pesar de todo recomiendo leer, el que tenga cojones para tragarse esas páginas, y hay que estar con un diccionario al lado, pero el que lo escribió era un gran escritor, amigos, era un poco plasta. ¿Y quién era? Pues Sociedades Secretas, que era, puede ser Quevedo, yo digo que puede ser Quevedo por lo de las lentes, pero es un misterio. ¿Y por qué se ocultan? Son sociedades secretas. A ellos les da igual. Quevedo era muy famoso, no necesitaba más fama, ¿no? Y había luchas entre ellos. En el Quijote hay cosas críticas contra Lope de Vega, que no se tragaban con Quevedo, con el supuesto Cervantes, ¿no?
Entonces, amigos, no creáis nada de lo que nos vendan en esta Matrix. Todo puede ser absolutamente falso. No os creáis ni lo evidente, como decía Sir Arthur Conan Doyle. Siempre investigar detrás. Si analizas todos los datos que estoy dando aquí, y además yo soy filólogo, no me cuadran. Entonces, de verdad, dudad de todo, y desde luego la cultura que nos han creado, la cultura que nos han creado es un lavado de cerebro, es falsa, es antiespiritual y está hecha para el control de nosotros. ¿Y por qué se ocultan? ¿Y por qué nos venden esto? Pues para controlarte. Ahora los escritores famosos que los bestsellers son una puta mierda, ¿eh? No son ni escritores, el código da Vinci, que es basura, ¿no? Los verdaderos escritores pasan desapercibidos. Becker, que para mí es uno de los mejores prosistas, no publicó en vida libros. Se lo publicó un amigo al morir. Murió a los 36 años, el pobre. Y era un poeta, para mí, el mejor. Y un prosista alucinante. No publicó en vida. San Juan de la Cruz no publicó en vida. Santa Teresa, para mí, una de las grandes prosistas. Poco menos, y era una monja, ¿no? Y Cervantes, según la biografía oficial, se hizo famoso a los 58 años. También muy raro todo. Bueno, amigos, esta es la gran conspiración de Cervantes. Ananda y vaselina mentolada para todos. A la chingada y Ananda. Cariño, tranquilo. Tómate un biciter este Agnus. Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. Madre, el doctor. El doctor. Con la gorra del doctor Madre. Ha llegado la nueva vida. Contraperiodismomatrix.com. Este Agnus ha vuelto.